Ya, entonces ahora vamos a seguir con lo que es argumentación. ¿Qué es argumentación? Dice, un discurso que tiende a convencer al destinatario sobre cierto punto de vista, a persuadirlo de realizar cierta acción y a reforzar en él convicciones ya existentes. ¿Qué propósito tiene la argumentación? Se presenta en su globalidad como una tentativa de influir sobre las ideas o creencias del destinatario. ¿Se entiende o necesitan aclarar alguna duda? Se entiende. ¿Se entiende? Ya. Tipos de argumentación. Existen textos que presentan abiertamente como una discusión de opiniones o tesis encontradas. Todos emplean argumentación con razonamiento. También existen textos en los que no se discuten opiniones, sino que se trata de inducir al destinatario por medios generalmente indirectos de que adopten un determinado comportamiento. A estos los denominamos como argumentación persuasiva. Ya. Franco, ¿puedes leer lo que es argumentación por convicción, por favor? Argumentación por convicción. Textos científicos que implican discusión teórica. Periódicos. En algunos tipos de editorial, en las páginas de opinión, en las cartas de los lectores. En tribunales, donde cada abogado alega y defiende el punto de vista de su cliente y rebate la tesis de la otra parte. En los debates orales, foros de opinión, etc. Ya. Y la argumentación persuasiva vendría siendo lo que es publicidad y propaganda política. ¿Qué ejemplos podrían darme de cualquiera de estos dos tipos de argumentación? Tal vez algún foro al que hayan asistido o hayan visto. Algún programa, tal vez. ¿Qué ejemplos de argumentación podrían darme? Cualquiera. Los debates, cuando, por ejemplo, en las escuelas siempre se hacen como debates regionales y cosas así, donde se hablan como de temas como el aborto y, y ese tipo de cosas como bien controversiales. Ya, muy bien. Las campañas, por ejemplo, de los constituyentes, de los presidentes, de los alcaldes, ¿qué vendría siendo? Argumentación persuasiva. Ya, muy bien. ¿Qué otros tipos de argumentación han visto o recuerdan haber escuchado alguna vez? Los comerciales. Ya. Muy bien. Vamos al siguiente. Esta es la secuencia argumentativa, es el orden que nosotros seguimos cuando estamos argumentando algo, ¿ya? Primero tenemos la tesis, que vendría siendo la premisa o la afirmación que se intenta demostrar, ¿ya? Luego tenemos los datos, que es una proposición inicial, ¿ya? Es lo que se dice sobre algo del mundo empírico, que afirma o niega una situación. A partir del dato se infiere algo que dará validez a lo que se va a concluir, ¿ya? Después tenemos las garantías, que son como la base de mi justificación, ¿ya? Es lo que a mí me sirve de apoyo para dar mayor profundidad a estos datos. Después tenemos lo que es el soporte argumentativo, que vendría siendo lo que sustenta a mi garantía, ya es lo que le da el soporte
a la garantía que yo estoy dando. Luego tenemos lo que es el conector conclusivo, que son los que se utilizan para introducir mi última idea, ¿ya? Después tenemos lo que es la restricción, que es lo que se utiliza para dar explicación. En el fondo es lo que yo utilizo para que se cumpla lo que estoy argumentando. Y al final tenemos lo que vendría siendo mi conclusión. Ya es cuando yo afirmo lo que postulé al principio. En el fondo es como un círculo. Yo parto por mi tesis y en mi conclusión vuelvo al inicio para decir ya, esto es así. Ya, pero antes de yo decir efectivamente lo que yo estaba postulando está bien, tengo que pasar por todo este proceso. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el ejemplo que está acá abajito. Y ustedes van a anotar ahí, busquen alguna hojita, busquen un lápiz y van a anotar cuál creen que es la tesis. ¿Cuál debería ser la tesis? Considerando que la tesis es lo que yo intento demostrar. ¿Cuál vendría siendo? ¿La vacunación es una herramienta que ayudará a controlar la pandemia? Ya, muy bien. Esa vendría siendo mi tesis, que es lo que yo estoy intentando demostrar. ¿Cuál vendría siendo un dato? Una propuesta inicial de mi tesis. Chile ha comprado vacunas para la totalidad de su población. Ya, muy bien. Ese es un dato. ¿Qué vendría siendo una garantía entonces? Un ejemplo de una garantía. Un estudio de la Universidad de Oxford muestra que en nuestro país se han aplicado 1,08 dosis de vacunas contra el COVID. Ese igual es un dato importante, pero no es una garantía. ¿No sería ese que dice que en la actualidad el país ha sido el que más rápido vacuna en el mundo? Sí, porque la garantía está más ligada al dato, ¿ya? Garantía Lo que viene dijo la después. Javi sería el soporte argumentativo, ¿no? Muy bien, ese vendría siendo el soporte argumentativo. Y mi conector conclusivo, ¿cuál sería mi conector conclusivo en esta propuesta que yo tengo aquí? ¿Es A por pesar esto del qué? aumento de casos activos dados en los últimos reportes, ¿el país podría controlar la pandemia antes que el resto de los países del mundo o no? No, el conector conclusivo es solamente un conector. Ya no lo vean como información ni nada. Ah, es Solo por esto conector. que, ¿o no? Exacto. Ese es mi conector conclusivo. Es lo que a mí me permite introducir mi conclusión. Entonces solo un conector. Sí, es solo un conector. Ah, ya. Ya, muy bien. Pero es súper importante que esté, porque en el fondo así yo puedo introducir mi conclusión. Si no, no se va a entender dónde está mi conclusión. Ajá. ¿Ya? Claro. ¿Cuál sería mi restricción? A A pesar pesar del del... aumento de casos de SIDA en los últimos reportes. Ya, sí. Ese, muy bien. Esa vendría siendo mi restricción. ¿Y mi conclusión entonces cuál sería? El país podría controlar la pandemia antes que el resto de los países del mundo. Muy bien. Ya, esa vendría siendo mi conclusión. Bueno, aquí tenían las respuestas como con la información de cada concepto. Esa vendría siendo entonces, chicos, la secuencia argumentativa a grandes rasgos. En los trabajos que ustedes hagan, lógicamente van a ser un poco más largos, ¿ya?
pero es importante que tengan claro que todos esos elementos tienen que tener para que su argumentación esté bien propuesta. Vamos a ver ahora lo que es la estructura del texto científico. ¿Habían visto alguna vez esta estructura en el colegio tal vez? ¿O nunca la habían escuchado? ¿O tal vez en alguna revista que hayan leído? Sí, sí, lo había visto en el colegio. Ya, Sí, yo lo vi el año pasado. ya. Esta estructura, chicos, es la estructura que nosotros tendemos a utilizar en la universidad. Ya la mayoría de los trabajos de investigación, y que son argumentativos también, porque en el fondo la investigación con la argumentación están ligadas. Cuando ustedes hagan un trabajo investigativo, ese trabajo tiene que tener una argumentación. Entonces, esta es la estructura que se tiende a utilizar en los trabajos académicos. Ya. Vamos a partir con el título. Mari, ¿puedes leerlo, porfa? Título. Debe ser breve, idealmente sin subtítulos ni abreviaciones. Debe ser atractivo para el lector. Para que esto ocurra, se aconseja que sea escrito cuando se finaliza el texto. De esta forma se coge según lo desarrollado. Ya. Entonces, este título no tiene que ser muy largo. Lo ideal es que se escriba al final. ¿Por qué? Porque así este contiene toda la información más importante que ustedes tienen en su trabajo. ¿Ya? Por eso lo ideal es que siempre lo escribamos al final. Igual es importante que, aunque es breve, tenga la información necesaria para que cuando yo, por ejemplo, como lectora, lea no sé, el trabajo de la Javi, comprenda con el título lo que ella está planteando. ¿Ya? Javi, ¿puedes leer el resumen, por favor? Ya. Resumen. Tiene una extensión entre 100 a 200 palabras, según lo solicita el medio que el artículo. Debe ser coherente y conciso para que sea eficaz. En este apartado se dan a conocer el tema, objetivo, método, resultados y conclusiones. No debe aportar información o conclusiones que no se encuentren en el trabajo de investigación. Por último, no puede incluir citas ni siglas o abreviaturas. Se recomienda redactar una vez finalizado el texto. Ya, este resumen, bueno, no es muy difícil de entender, pero les recomiendo que para que comprendan o se familiaricen en cómo se escribe, busquen textos científicos, ya en las revistas que vimos antes, de las fuentes que son recomendables utilizar para los trabajos académicos, busquen cualquier texto que a ustedes les llame la atención y vean el resumen. Y cuando los lean, se van a hacer una idea de cómo se escriben, ¿ya? El abstract es lo mismo que el resumen, solo que es escrito en inglés, ¿ya? En el fondo es para que tenga un alcance más universal este texto. Las palabras claves vienen después de la información anterior y son conceptos sin los cuales no se logra comprender la investigación. Se clasifican según el tema central que fundamentan la investigación. Ya lo ideal es que sean entre 3 a 5 palabras, ya no más. Por lo general, o sea, de hecho tienen que ser como los temas centrales, ya así como lo más importante, en lo que ustedes están constantemente reafirmándose. Franco, ¿puedes leer la introducción? Se presenta el tema, la tesis y el objetivo general y los objetivos específicos. No se puede incluir datos o conclusiones, ya que es inicial y puede confundir al lector. Responde a la pregunta, ¿qué se investigó? Ya, muy bien. Aquí, chicos, las preguntas les van a servir de mucho cuando ustedes redacten su trabajo. Recuerden, introducción. ¿Qué se investigó? No puedo dar mis conclusiones porque estoy solamente introduciendo un tema, pero es importante presentar el tema, presentar la tesis y mis objetivos. Los objetivos tienen que ser el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es lo macro, es lo más grande, ¿ya?
Y los objetivos específicos siempre tienen que desprenderse de mi objetivo general. No pueden ser tan amplios como el general porque yo los saco de este, ¿ya? Tienen que ser mucho más específicos, pero siempre ligados al general. Ya. La fundamentación teórica responde a la pregunta ¿en qué se fundamenta? ¿Ya? ¿Qué es en el fondo lo que yo utilicé para fundamentar este trabajo? Esto también, chicos, es súper importante, la fundamentación teórica, que era lo mismo que mencionábamos en la parte de investigación. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Qué le aportan estas fuentes? Tienen que incluir citas. Las citas igual son importantes que detallen el autor del cual las obtuvieron, el año, la página. ¿Ya? Javi, ¿puedes leer la fundamentación metodológica? Ya. Fundamentación metodológica. Responde a la pregunta ¿cómo lo hizo? Se concentra en la información resumida sobre el diseño de la investigación, identificando las técnicas, instrumentos, procedimientos, etc., que implican la investigación planteada. Ya, en el fondo, este es el método. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo hice para investigar en este trabajo? Al principio era lo que utilicé, o sea, en la otra fundamentación era lo que utilicé. En esta es cómo lo hice. Luego tenemos los resultados de la investigación, ya que responden a la pregunta ¿qué se encontró? ¿Qué logré investigar yo? Entonces vendría siendo, se redactan los hallazgos, se pueden incluir gráficos, cuadros o tablas que pueden ir acompañados por un breve título explicativo, abreviaturas o símbolos al pie del cuadro. ¿Ya? En el fondo esto igual va a depender de si ustedes utilizan la cuantitativa o la cualitativa. Ya eso les permite a ustedes ver qué tipos de elementos pueden ir incluyendo en los resultados de su investigación. Mari, lee lo que son las conclusiones, por favor. Conclusiones de la investigación. No se agrega información adicional, más bien se refuerza la ya entregada de manera sintética y precisa. Para lograrlo, se mencionan los principales efectos e impactos de la investigación. También se menciona si se comprueba o no el objetivo propuesto inicialmente en la investigación. Ya. Eso. ¿Queda alguna duda con respecto a lo que es investigación, a lo que es argumentación? Tal vez con respecto a la estructura del texto científico. ¿O está todo claro? Por mi parte, sí, todo claro. ¿Ya? Por la mía igual. ¿Ya? E igual, todo claro. Ya. Muy bien.